Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía el poder de crear pines? O, Aeros World. O su traducción al español, el mundo de un héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fauques Brites. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 30. El evento final. Pista 4, semifinales a finales, para ser mejores. Estadio A, palcos privados. Joshua y Ayano observaban a Nezu trabajando en su portátil. La quimera de pelaje blanco mantenía en secreto su nuevo proyecto, aunque el vicepresidente del HPSC tenía bastante idea de lo que hacía el decano de la UA. Y bien. No nos dejes más en suspenso, Nezu, dijo Joshua. Se inclinó ligeramente sobre el borde de su silla para intentar echar un vistazo a la pantalla. ¿Está lista? Nezu empezó a reírse a carcajadas al presionar el botón de carga del programa que estaba usando. Se oyeron varios zumbidos en los bolsillos de todos, desviando la atención de Nezu. Joshua tardó solo unos instantes en soltar una suave carcajada, seguida de Ayano, quien se esforzó por mantener la compostura. La quimera había estado ocupada filmando a Izuku lanzando su zapato a Endeavor, compilando los distintos ángulos de cámara a los que tenía acceso para compartirlos con el mundo. Y ya tuvo 500.000 de visitas en los primeros 30 segundos de la carga. Y guardado, dijo Joshua mientras tecleaba en su teléfono. Al terminar, empezó a guardar el dispositivo en el bolsillo interior de su traje. Me aseguraré de ponerlo cada vez que Endeavor pase por la oficina. Personalmente, no puedo esperar a ver los memes, afirmó Nezu con un brillo en los ojos. Ayano observó la interacción entre los dos y comenzó a preguntarse por qué había elegido unirse a la locura de la quimera. Estadio A, enfermería de recuperación femenina. En los pasillos del estadio, otra persona se preguntaba lo mismo que su colega. Recovery Girl observaba a los dos estudiantes frente a ella con poca emoción, esforzándose por mostrarles una expresión seria. Todoroki Shoto la miró con una mirada impasible. El joven con cicatrices aún conservaba las heridas del partido por todo el cuerpo, tras despertarse para ver a su compañero de 1A haciendo todo lo posible por resistir la mirada de la heroína juvenil. La suerte estuvo del lado del verdete cuando Recovery Girl dejó escapar un pequeño bufido, lo que provocó que Izuku dejara escapar un profundo suspiro. Lo juro, ustedes, los estudiantes, cada año se vuelven más imprudentes. Ni siquiera puedo imaginar cómo será mañana y el día siguiente con los estudiantes mayores. Deberían saberlo, pero al hablar de ustedes, empiezo a preocuparme. La enfermera refunfuñó mientras se dirigía hacia Shoto. Besó la mano del estudiante herido, y su don empezó a afectar el cuerpo de Shoto al desaparecer sus heridas. La pérdida de resistencia lo afectó de inmediato al caer de espaldas sobre la cama. Shoto emitió un zumbido mientras se revolvía para acomodarse mientras se acostaba. Toma. Toma unas gomitas. Te ayudarán a recuperar algo de energía, dijo Recovery Girl mientras le entregaba a Shoto una bolsita de gomitas. El joven de pelo bicolor asintió en señal de agradecimiento y le quitó la bolsa. Dicho esto, descansa un poco. Volveré para ver cómo estás y ver si estás en forma para ver los demás partidos con tus compañeros. Ahora, mi gorilla, déjame echar un vistazo. No tiene sentido que uses Vitality para algo que puedo manejar fácilmente, le dijo la heroína juvenil a Izuku. El verdete levantó su brazo herido, con raspones y moretones por todo su miembro. Izuku finalmente notó el estado del resto de su cuerpo y su ropa. La manga derecha estaba rota y hecha jirones, mientras que el cuerpo de su chaqueta y pantalones estaba chamuscado y cortado en varios puntos.
El resto de su cuerpo físico solo presentaba pequeños moretones, lo cual fue una grata sorpresa para Izuku, ya que prácticamente había pasado por una explosión de aire caliente y frío. La enfermera de la UA terminó su revisión rápida y le dio un beso en el brazo a Izuku. Sintió que su energía comenzaba a disminuir mientras su cuerpo se recuperaba rápidamente gracias al don de Recovery Gel. Se sentó en la cama junto a Shoto y tomó una bolsa de gomitas de Recovery Gel una vez que estuvo satisfecha con su recuperación. Ahora, coman esas gomitas y recuperen su energía. Tienen mucho tiempo, ya que Cementos tiene que reconstruir la arena por culpa de ustedes dos, ordenó la heroína juvenil, lanzando a los dos estudiantes otra mirada fulminante. Recovery Gel se dio la vuelta y se alejó de los dos estudiantes, dirigiéndose a su mini oficina, dejándolos solos. Antes de que Izuku pudiera hablar con Shoto, ambos oyeron un leve gruñido de la heroína juvenil. Mejor que no haya más estudiantes aquí, porque decidieron provocar una maldita explosión, ¿a quién engaño? Izuku recorrió la sala con la mirada, intentando no responder a la preocupación de Recovery Gel. El pecoso verdete ya se había dado cuenta de que si luchaba contra Bakugo en esta ronda o en la siguiente, las grandes explosiones estaban garantizadas. Cuando la enfermera de la UA entró en su mini oficina, se hizo un silencio cómodo entre los dos estudiantes, pues ninguno tenía idea de qué hablar. Eso fue hasta que Shoto intervino. Mi gorilla. Izuku se sobresaltó un poco al oír su nombre y se giró para encarar al estudiante en recuperación. Shoto lo miró a los ojos mientras continuaba hablando. Gracias. Durante mucho tiempo, odié mi don. O al menos la mitad. Shoto se recostó en la cama, apoyando la cabeza en la almohada mientras miraba al techo. Porque siempre lo vi como el don de Endeavor. Toda mi vida, solo conocí sus ambiciones. Su afán por superar a All Might. Y esa ambición me fue transmitida a mí, su creación perfecta. Izuku escuchó atentamente las palabras de su compañero, conteniendo las preguntas que se formaban en su mente y los comentarios que quería compartir hasta que Shoto estuviera listo. El joven con cicatrices volvió a guardar silencio, intentando encontrar las palabras adecuadas. Pero su maldita ambición le ha costado demasiado a mi familia. Le costó demasiado a mi madre. Izuku vio un breve atisbo de tristeza en los ojos de Shoto cuando se agudizaron, y su mirada se endureció al continuar. Mi nacimiento es el resultado de esa ambición que empezó con mi madre. Si Endeavor no podía superar a All Might, entonces tendría que crear a alguien que sí pudiera. Así que encontró la manera perfecta de equilibrar su fuego. El hielo de mi madre. El verdete abrió mucho los ojos, y la comprensión lo golpeó como un rayo. Hablas de un matrimonio de dones, pero creía que ya estaban erradicados. Tenía suficientes conexiones para protegerlo. Quiero creer que existía algún tipo de amor y respeto cuando se cortejaron por primera vez, pero eso solo empeora las cosas. Declaró Shoto. Hubo otro momento de silencio entre los dos estudiantes. Izuku bajó la cabeza, con la mirada fija en el suelo mientras las palabras de Shoto resonaban en su mente. Shoto simplemente permaneció tendido en su cama, con la mirada llena de diversas emociones antes de volver a quedarse frío. No recuerdo haber visto a mi mamá sin llorar. Entrené con Endeavor y la vi llorar. Me apartaron de mis hermanos mayores y la vi llorar. Intenté pasar tiempo con ella y lloró. La voz del estudiante con cicatrices se volvió cada vez más irritada a medida que hablaba. Y un día, se derrumbó. Izuku observó cómo Shoto se cubría el ojo con la cicatriz, recorriendo con los dedos la carne roja y furiosa mientras ordenaba sus pensamientos. Y esa fue la última vez que la vi. Fue entonces cuando juré que solo usaría su hielo para convertirme en un héroe. Para rebelarme contra Endeavor y sus ambiciones. Porque, en mi mente, pensé que eso la haría sentir orgullosa de mí. Para que así no la vi llorar más. Shoto giró la cabeza para mirar a Izuku. Sus ojos heterocromáticos se clavaron en los esmeralda del verdete. Y entonces me hiciste romper esa promesa. Gracias a ti, pude recordar un momento en que ella no lloró. Recuerdo que me habló suavemente, diciéndome que no tenía que ser el héroe en el que Endeavor intentaba convertirme. Que podía ser el héroe que quería ser. Que no tenía que ser prisionero de mi propia sangre. Muchas gracias, mi gorilla. Por ayudarme a recordar que puedo ser el héroe que quiero ser. Por ayudarme a recordar una época en la que mi madre no lloraba, dijo Shoto agradecido al verdete. Izuku sonrió suavemente. Le hizo un gesto de reconocimiento a Shoto. Con gusto te ayudaré, Shoto. Y llámame Izuku. Ofones. Es lo que hacen mis amigos.
El verdete vio que los ojos de Shoto se agrandaban levemente al ser llamado amigo antes de volver a su habitual expresión neutral mientras asentía. Un silencio reconfortante llenó el aire mientras ambos simplemente dejaban pasar el tiempo. Izuku centró su atención en el televisor colgado en la pared, viendo la transmisión mientras Present Mickey y Aizawa comentaban sobre las rondas de cuartos de final. Había tiempo que matar y una arena que reconstruir. El verdete esperaba que Cementos recibiera una bonificación por hoy. Después de disculparse mentalmente con su instructor por darle más trabajo. Izuku se sentó en la cama junto a Shoto, encontrando la tranquilidad relajante mientras su mente comenzaba a divagar. Sus pensamientos comenzaron a centrarse en Bakugo y su posible oponente. A pesar de estar listo para ello, su mente albergaba algunas dudas persistentes. Tantas que se reflejaban en su rostro. ¿Midori, Izuku? Preguntó Shoto, llamando al verdete. Izuku negó con la cabeza y miró a su compañero. ¿Qué necesitas, Shoto? Parecías absorto en tus pensamientos. Escuchaste mis problemas. Sería justo que yo hiciera lo mismo si lo necesitas, explicó el joven con cicatrices. Tras decir eso, Shoto tenía una mirada inquisitiva mientras pensaba en algo. Así es como suele ser con los amigos, ¿verdad? Izuku se quedó en silencio por un momento, levantando la vista hacia el techo mientras su mente divagaba. Empezaron a surgir escenas de su infancia, cada una sobre él y Bakugo juntos cuando alguna vez fueron amigos. Un recuerdo le vino a la mente. Un día en que él, el joven rubio ceniza, paseaba por Musutafu cuando en la televisión se veía una transmisión de All Might enfrentándose a un villano. No tengáis miedo, porque yo estoy aquí. A por ellos, All Might. Patéale el trasero a ese villano. Gritó Bakugo, con la vista fija en la pantalla. All Might es genial. Los va a salvar. Dijo Izuku mientras se concentraba en el héroe. Sus ojos brillaban al observar la pelea con Bakugo a su lado, mientras los dos niños se concentraban en diferentes aspectos del héroe número 1 en la pantalla. Los dos observaban, fascinados por el héroe y su habilidad para derrotar fácilmente al villano y salvar a los civiles cercanos. Al rubio héroe le pareció casi natural. Y cuando la pelea terminó, continuó deleitándole al mundo una sonrisa radiante. Eso fue increíble. Nadie puede vencer a All Might, declaró Bakugo mientras miraba a Izuku. El verdete tarareó, coincidiendo con su amigo. All Might es el mejor. Izuku volvió la cabeza para mirar la pantalla y vio una vez más al héroe número 1 mientras ayudaba a los civiles que había salvado. Oye, Kacchan, ¿crees que seremos tan geniales como All Might cuando seamos héroes? Le preguntó a su amigo. Bakugo chasqueó la lengua antes de sonreírle con sorna al verdete. Por favor. Olvídate de ser tan genial, voy a ser el mejor. Mejor que All Might y mejor que nadie. Tú, sin embargo, puedes ser el segundo mejor. Izuku no había pensado en ese día en mucho tiempo. Al verlo ahora, pudo ver que Bakugo ya había empezado a elegir su camino. El rubio ceniza no respondió a la pregunta como Izuku esperaba. El verdete también notó que Bakugo se centraba en diferentes aspectos de esa transmisión. Bakugo se centró en derrotar al villano. Izuku se centró en cómo All Might protegía a los demás. Solo, pienso en Bakugo. Siento que por fin vamos a tener nuestro combate, respondió Izuku, respondiéndole finalmente a Shoto. Ambos acordamos que tendríamos nuestro tiempo para resolver las cosas entre nosotros. Y, sinceramente, quiero que esto termine de una vez. Ya veo. Supongo que tienen una historia juntos, le preguntó Shoto al verdete. Izuku asintió. Después de todo, era una observación obvia si se analizaban las interacciones entre ambos. Nos conocíamos desde que nacimos. Nuestras madres eran amigas, y en cierto modo nos hicimos amigos por eso. Pero luego aparecieron nuestros dones y las cosas empezaron a cambiar. Apareció el suyo y el mío era casi inexistente hasta hace 3 años. Por eso, nuestra amistad empezó a decaer. No ayudó que ambos tuviéramos ideas diferentes sobre lo que era un héroe. Eso solo empeoró las cosas. Terminó de explicar Izuku. Una expresión de cansancio se dibujó en su rostro al recordar varios momentos de su pasado que le recordaron lo mala que era su amistad. Y lo desesperado que estaba su yo más joven por intentar mantenerla viva. ¿Cuál es tu idea de un héroe, Izuku?
¿Dijiste que tú y Bakugo tenían ideas diferentes sobre lo que era un héroe?, preguntó Shoto, cuyo interés crecía a medida que avanzaba la conversación. Para mí, un héroe es alguien que se levanta a pesar de las dificultades. Que se alza y supera los desafíos. Que es mejor que el héroe que fue el día anterior, respondió Izuku con determinación en los ojos, y sus palabras transmitían convicción. Y estoy deseando ser ese héroe. Para que todos sepan que estoy ahí para ellos. ¿Alguna idea de cuál es tu idea de un héroe? Izuku volvió a preguntarle a su compañero de curso. Shoto empezó a pensar en la pregunta. Si bien All-Might era un buen ejemplo, la trayectoria de Endeavor como héroe estaba grabada en la mente del joven con cicatrices. No sé si tengo una, respondió finalmente Shoto. Bueno, ahora tienes tiempo para resolverlo, Shoto, respondió Izuku con una sonrisa. Y cuando lo resuelvas, estaré allí para escucharlo. No acostumbrado a esta interacción positiva, Shoto simplemente asintió ante las palabras del verdete. Hubo otra pausa en la conversación entre ambos. Shoto continuó descansando en su cama mientras Izuku se levantaba un momento, sintiendo que recuperaba la energía, y se estiraba un poco antes de volver a sentarse. Los dos miraban la televisión, observando cómo avanzaba la reconstrucción de la arena. Sintiendo que su curiosidad crecía de nuevo, Shoto se volvió hacia Izuku y le hizo otra pregunta. ¿Tenías otros amigos? La pregunta sorprendió a Izuku, pero se encogió de hombros. Se acostumbró a estar solo durante mucho tiempo y lo aceptó. Después de todo, había conseguido un mejor amigo y 2 novias en los últimos años, y esas conexiones significaban más para él que cualquier otra cosa. No tenía muchos amigos, continuó Izuku. O sea, nunca tuve a nadie más aparte de Bakugo, a pesar de que nuestra amistad se volvió inestable con el tiempo. Shoka fue la primera amiga de verdad que hice después de Bakugo, y luego llegó Shinso y asumió el papel de mi mejor amigo, y finalmente Momo. Curiosamente, conocí a Shoka y Momo en el mismo juego para móvil, y a Shinso porque lo ayudé, así que supongo que se me da mejor hacer amigos a distancia o intentar jugar al héroe. Una expresión de tristeza y comprensión se dibujó en el rostro del estudiante pecoso cuando un viejo recuerdo le vino a la mente. Bueno, si tuve a alguien más de niño. Una amiga por correspondencia con la que mi padre me hacía hablar, pero dejamos de hablarnos y no recuerdo por qué. Izuku se sintió decepcionado consigo mismo. Había momentos en que esas cartas le facilitaban las cosas de niño. Darse cuenta de que había perdido a otra amiga le había dolido profundamente. Espero que esté bien, dijo Izuku suavemente para sí mismo. Shoto tarareó mientras asimilaba todo lo que decía el verdete mientras su cerebro empezaba a conectar. Noté algo. Shoto vio a Izuku arquear una ceja mientras escuchaba. Dijiste que ayudaste a Shinso y que se convirtió en tu mejor amigo. ¿Y me acabas de ayudar? ¿Eso significa que también soy tu mejor amigo? Izuku no pudo evitar reírse entre dientes. ¿Sabes? Según esa lógica, sí. Serías uno de mis mejores amigos. Y sí, puedes tener más de un mejor amigo, Shoto. Izuku respondió rápidamente, interrumpiendo a Shoto antes de que pudiera pedirle una aclaración. Entonces no me van a reemplazar. Me alegra saberlo. Izuku y Shoto miraron hacia la puerta de la enfermería temporal y vieron a Shinso, Shoka y Momo de pie en la puerta. Izuku le dedicó al índigo una sonrisa pícara. Nadie podría reemplazarte jamás, mejor amigo. Shinso resopló mientras él y las 2 pelinegras entraban en la habitación para unirse a Izuku y Shoto. Shoka y Momo se sentaron junto a Izuku mientras la esbelta pelinegra les dedicaba una sonrisa cómplice a su novia pechugona, que también era de Izuku. ¿Ves? Una apuesta de tontos. Momo negó con la cabeza mientras sonreía con cariño. Creo que nunca fue una cuestión de sí, sino de cuándo. El trío sintió de repente una mirada fija en ellos, como si los estudiaran detenidamente. Miraron a Shoto. La mirada del joven con cicatrices los recorrió a los 3 por un instante antes de finalmente hablar, más para sí mismo que para nadie más, pues parecía estar resolviendo algo importante. Entonces, si Izuku consigue mejores amigos ayudando a la gente, ¿significa que entabla una relación con quienes habla a distancia? Izuku, Shoka y Momo miraron a su compañero de pelo bicolor con confusión mientras que a un lado, Shinso comenzó a considerarlo. Vale, morderé el anzuelo, dijo Shoka mientras miraba a Shoto. ¿Qué te hace pensar eso? Izuku mencionó a una vieja amiga a la que solía escribir, respondió Shoto, señalando a Izuku. Movió la mano hacia Shoka, seguido de Momo.
Mencionó que los conoció a ti y a Yao Yorozu en un juego, y ahora están saliendo. Me pregunto si esta misteriosa amiga por correspondencia podría unirse, como sugiere el patrón. Momo sintió que su cerebro se reiniciaba por un segundo. Bueno, ¿hay más factores a considerar? No, no. Tiene razón, dijo Shinzo, interrumpiendo a Momo. A pesar de lo extraña que era la hipótesis de Shoto, no pudo evitar estar de acuerdo en cierta medida. A Shinzo y a él les pareció divertidísimo. Izuku, Shoka y Momo se quedaron mirándolos fijamente, sin saber muy bien cómo responder a la teoría de Shoto. Intercambiando miradas, y ante su propia vacilación inicial, comenzaron a reflexionar sobre la sugerencia de su compañero de curso con cicatrices. Los tres no querían hacerlo, pero tuvieron que aceptar que Shoto estaba en algo. Izuku negó con la cabeza, intentando que la conversación avanzara. ¿Alguna otra conspiración que quieras compartir, Shoto? Los ojos heterocromáticos de Shoto brillaron ante la pregunta. Sí. Hay algo que me ha estado rondando la cabeza desde el primer día de clases. El joven con cicatrices volvió su atención hacia Shinzo. ¿Eres el hijo secreto de la amante de Aizawa-sensei? El índigo parpadeó, y su expresión se desvaneció ante la pregunta. Shoka no contuvo la risa, mientras que Izuku y Momo hicieron un mejor trabajo conteniendo su diversión. Shinzo finalmente recuperó la voz después de que su cerebro se reiniciara lo suficiente como para responder. No. De hecho, deberías haber visto a mis padres cuando vinieron de visita después del incidente de la USG. ¿De dónde demonios salió esto? Shoto entrecerró los ojos como si no se lo hubiera creído del todo. E ignoró la pregunta de Shinzo. Ya veo. Antes de que el estudiante héroe con cicatrices pudiera presionar más, la voz de Present Mig resonó por los altavoces del estadio. Muy bien. Gracias al esfuerzo de Cementos, en serio, gracias, amigo, ya estamos de vuelta en la pista y listos para la semifinal. ¿Volverán Bakugo, Iida, Midoriya y Sakurane al campo para sus enfrentamientos? Bueno, dijo Izuku, llamando la atención de sus amigos, la diversión continúa. El verdete se levantó, los demás imitaron su ejemplo y Shoto se quedó para terminar su recuperación. Miró al grupo y le dedicó a Izuku un gesto de aprecio, lo que provocó que Izuku le devolviera el gesto con una leve sonrisa. Con este simple intercambio, el grupo recorrió los pasillos del estadio, dejando a Shoto solo en la enfermería por el momento. Los 4 estudiantes de héroe llegaron a una intersección y se detuvieron cerca de las escaleras que conducían al primer anillo. Izuku y Shoka quedaron sorprendidos cuando Momo se abalanzó sobre ellos, abrazándolos con fuerza. Buena suerte a los dos. No es que ustedes dos deban necesitarlo, agregó Shinzo con una sonrisa. Oye, lo tenemos controlado. ¿Verdad, Ichi? Dijo Shoka, con sus ojos grises fijos en los esmeralda de Izuku. Cierto. Respondió el verdete emocionado. Estadio A, Arena. Mignight estaba en su podio, y la pantalla holográfica apareció tras ella al llegar los últimos 4 competidores. Izuku y Shoka estaban juntos, ambos estudiantes relajados y listos para comenzar sus combates. Iida estaba hiperconcentrado, de pie, bastante rígido, mientras esperaba a que la heroína de clasificación R hablara. Bakugo tenía su característica expresión agresiva, sin importarle nada más que su combate. Sin que la mayoría lo notara, Izuku y Bakugo se miraron. Izuku comenzó a repasar su conversación anterior con Shoto, con los pensamientos y recuerdos de su pasado compartido con Bakugo aflorando a su mente. Pronto, el último gran enfrentamiento entre ambos cobró protagonismo. Y algo en lo que Bakugo también estaba pensando. Porque el mundo termina conmigo, dijo Izuku. Miró a Bakugo con los ojos llenos de confianza. Vio a su viejo amigo y estaba decidido a buscar a alguien que lo escuchara. Porque mi mundo no deja de crecer. Mis decisiones son mías, y mis reacciones hacia quienes me rodean también. Yo determino el significado de mi mundo, igual que tú determinas el significado del tuyo, Bakugo. Su mirada se endureció al continuar, señalando a Shinzo. Y elijo crecer. Compartiendo mi mundo con quienes me rodean. Teniendo amigos que me apoyan y yo con ellos. Izuku empezó a apretar el puño con fuerza mientras las palabras seguían fluyendo. Y al igual que quienes me inspiraron, quiero inspirar a otros. Mi mundo seguirá creciendo porque hay otros mundos a mi alrededor, Bakugo. Ignorarlos, negar sus experiencias, significa que mi mundo se estanca. Tu mundo importa, Bakugo.
Tus valores y creencias son tuyos y puedo aprender de ellos. Inspirarme en ellos. Pero no dejaré que dictes cómo crece mi mundo ni los valores que defiendo. La mirada de Izuku se suavizó con lo que dijo a continuación. Y espero que algún día decidas dejar que tu mundo también crezca, Bakugo. Quizás entonces podamos conectar de nuevo. Izuku miró a Bakugo con una sonrisa temblorosa, una que contenía dolor pero algo de esperanza. Quizás podríamos volver a ser amigos. Ser héroes juntos como solíamos decir que haríamos. La heroína con clasificación R levantó el micrófono, atrayendo la atención del público al hablar. Damas y caballeros, es hora de determinar los enfrentamientos para la semifinal. A ver quién se enfrenta a quién esta vez. Ante sus palabras, la pantalla holográfica tras ellas movió, mostrando 2 corchetes con 4 espacios que cruzaban cada nombre a toda velocidad. Los 4 estudiantes observaron cómo las ruedas giraban sin parar, sin detenerse en ningún momento, mientras intentaban recordar sus nombres. El nombre de Izuku fue el primero en aparecer en el bracket izquierdo, indicando que comenzaría las semifinales. El de Bakugo apareció a continuación en el bracket derecho, lo que provocó que el rubio ceniza soltara una carcajada. Shoka e Ida mantuvieron la atención en la pantalla. Los 2 últimos competidores se tensaban cada vez más a medida que la situación giraba. Las 2 últimas ruedas se detuvieron y Shoka dejó escapar un bufido. Ida Tenya contra Midoriya Izuku. Sakurane Shoka, Bakugo Katsuki. Y los combates están decididos. Primero, Ida Tenya contra Midoriya Izuku. Gritó Midnight mientras el público vitoreaba con entusiasmo. El combate empieza en 5 minutos, así que aprovecha para prepararte. Tras la intervención de Midnight, Bakugo abandonó la arena, dirigiéndose a las salas de espera y dejando atrás a los otros 3. Ida se acercó a Izuku y Shoka mientras charlaban un rato. Los 2 amantes notaron la presencia del peliazul y se giraron hacia él. Midoriya, quiero decirte que me enfrentaré a ti con todo lo que tengo, dijo Ida mientras le tendía la mano al verdete. Izuku sonrió, extendiendo alegremente la mano para estrechar la de Ida. Igualmente. No te atrevas a contenerte. Ida asintió y se dirigió a su lado de la arena. Shoka chocó sus caderas contra Izuku, lo que provocó que él la mirara juguetonamente. No te pases. Te necesito en tu mejor momento cuando nos enfrentemos en la final. La pelinegra se acercó y le sonrió suavemente a Izuku. Mucha suerte, Ichi. Dicho esto, se dirigió a la puerta. Al alejarse, miró por encima del hombro y le dedicó al verdete una mirada coqueta, contoneándose un poco más. Izuku vio a su esbelta novia alejarse con un ligero rubor. Negó con la cabeza y se dio una bofetada. El verdete hizo una mueca y se reprendió mentalmente por usar demasiada fuerza, haciendo todo lo posible por concentrarse en el juego antes de que comenzara. Desde su podio, Midnight no pudo evitar sonreír ante la escena que se desarrollaba frente a ella. Osu, calles de la ciudad. El héroe Osu, Stagecraft, se agachó en un callejón, respirando con dificultad mientras se escondía tras un gran contenedor de basura. Presa del pánico, sus ojos se movían rápidamente a su alrededor mientras escrutaba frenéticamente la zona, con el cuerpo y el traje cubiertos de cortes y sangre. Mierda. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Stagecraft intentó calmarse, pero su estado emocional se lo impedía. Espera. Tengo tiempo para usar mi don. Solo necesito crear una ilusión y me pasará de largo. Eso funcionaría, si no te hubiera estado siguiendo todo el tiempo, finge. El cuerpo de Stagecraft se quedó inmóvil. El miedo le atenazaba el corazón al oír el sonido de una cuchilla metálica raspando el edificio de hormigón junto a él. Intentó moverse, pero su cuerpo lo traicionó. Solo sus ojos podían moverse, y deseó que no lo hicieran. 4 cargos de agresión. 2 cargos de soborno. Además, te han visto llegar a las operaciones de los héroes solo para estar ahí, sin apenas mover un dedo para ayudar a tus compañeros héroes. Solo buscas construir tu reputación en lugar de hacer tu trabajo. La voz escalofriante empezó a sonar. Stagecraft escuchó cada palabra y gimió mientras la voz continuaba. Y para colmo, me buscaste para un intento vanidoso de capturarme. Y luego huiste. Los ojos de Stagecraft se encogieron cuando vio al hombre que pensó que podía derrotar fácilmente. De pie junto al héroe herido se encontraba el asesino de héroes, Stein. Era un hombre intimidante y musculoso, encorvado.
Una máscara de tela sucia cubría su rostro plano, llamando la atención sobre sus penetrantes ojos rojos y la ausencia de nariz. Una diadema rojo sangre le rodeaba la cabeza, sujetando su despeinado cabello negro. Vestía un traje de combate oscuro con una armadura metálica que le cubría todo el cuerpo, con cuchillos enfundados en cada pieza. En lugar de mangas, llevaba vendas amarillas y sucias alrededor de los brazos desde los hombros hasta las muñecas, con un par de muñequeras negras en cada brazo. Llevaba rodilleras metálicas y botas negras revestidas de acero con varios clavos en la punta. Completaba su atuendo una larga y andrajosa bufanda rojo sangre alrededor del cuello. Stein se acercó a Stagecraft, con su espada dentada acercándose al aterrorizado héroe. Lograste escaparte de tus crímenes, escondiéndote tras la HPSC para que pudieran mantener su fachada. Eres una desgracia. Indigno incluso de ostentar el título de héroe. Stein entrecerró los ojos y emitió un gruñido bajo y mordaz. Un impostor. Espera. Por favor, déjame. ¿Y si esta sociedad es tan ciega como para permitirte seguir burlándote? Stein preparó el brazo, y su espada cortó el aire mientras el asesino de héroes miraba fijamente al héroe congelado. Stagecraft solo pudo observar cómo su muerte le llegaba. Entonces te eliminaré yo mismo para que los verdaderos héroes puedan florecer. Las orejas de Stein temblaron al oír el rugido de los motores resonar por el callejón. El asesino de héroes giró sobre sus talones, esquivando un golpe del héroe turbo. Ingenium, que lo superó en el aire y aterrizó junto a Stagecraft. Ingenium echó un vistazo rápido al héroe que pretendía vigilar, sintiendo su propia frustración arder ante su aparente fracaso. Observó varias laceraciones en Stagecraft, cada una en zonas específicas que impedirían al héroe defenderse del ataque de Stein. Stagecraft. Gritó Ingenium al traumatizado héroe, sin apartar la vista de Stein. ¿Cuál es tu situación? Ingenium. Tienes que sacarme de aquí. No puedo moverme, me va a matar. Respondió Stagecraft frenéticamente. El héroe turbo se contuvo para no responder con enojo. Más tarde reprendería a Stagecraft por semejante artimaña. Por ahora, tenía que lidiar con Stein, pues los refuerzos estaban en camino. Stagecraft, por favor, intenta tranquilizarte. Ya pedí ayuda antes de llegar. Me aseguraré de que salgas de aquí, dijo Ingenium con tono firme pero tranquilo. Ingenium, ¿por qué proteges a este falso héroe? Preguntó el asesino de héroes. Ingenium entrecerró los ojos. Porque es mi trabajo. Sé que tienes tus razones para perseguir a Stagecraft y estoy al tanto de lo que ha hecho, pero necesita enfrentar la justicia, no un juicio implacable, dijo el héroe con tono autoritario. Stein no liberó la tensión de su cuerpo, ni tampoco Ingenium. Ambos estaban preparados para la pelea, pero Ingenium seguía hablándole al asesino de héroes. Por favor, entrégate. Esta cruzada tuya está mal. Una risa escalofriante salió del loco frente a Ingenium. Los ojos rojos de Stein se clavaron en los del héroe turbo, provocando un escalofrío en la espalda del héroe profesional. Debo elogiarte, Ingenium. Es raro encontrar a alguien que al menos sea digno de ostentar el título de héroe. Sería una pena manchar mi espada con tu sangre, pero mientras te interpongas entre mi objetivo y yo, lucharé contigo. ¿Dices que vienen refuerzos? Digo que es solo un desafío. Solo tendré que alcanzar mi objetivo antes de que tú y los demás puedan atraparme. Stein se alzó como guardia, apuntando con la punta de su espada al héroe profesional. Mi trabajo no ha terminado. Hasta que muera, no estará terminado. Me he manchado las manos de sangre porque es necesario. ¿Harás lo mismo, Ingenium? En un abrir y cerrar de ojos, Stein se abalanzó sobre Ingenium. Stagecraft solo pudo observar, con el cuerpo inmovilizado, mientras ambos luchaban. Y en el extremo oeste del campo, corriendo hacia la final, su velocidad le permite dejar atrás a sus oponentes. Espectadores y oyentes, la fuerza de la velocidad de 1A, Iida Tenya. Iida se mantuvo erguido, aunque algo rígido, mientras Presentmit terminaba su presentación. El peliazul no pudo evitar sentirse orgulloso de sí mismo por haber llegado tan lejos. Ahora, solo tenía que ganar este partido y estaría en la final. Pero Iida todavía tenía un obstáculo que superar. Y en el extremo este del campo, el tenaz conejo verde mira al peligro a los ojos y le dice que lo acelere al máximo. Representando a la clase 1A, es Midoriya Izuku. Izuku sintió que su expresión se desvanecía al levantar la vista hacia la cabina de comentaristas.
Juró que de alguna manera podía ver a Aizawa sonriendo con sorna ante las palabras de Present Mig mientras el rubio héroe se reía. El verdete puso los ojos en blanco antes de volver a mirar a Ida. Al igual que su oponente, Izuku pensaba en cómo ganar este combate para llegar a la final. A diferencia de sus dos oponentes anteriores, Ida sería mucho más fácil de enfrentar. Izuku solo tendría que limitar los movimientos del velocista. A un lado de la arena, Mig estaba en su plataforma, con Cemento sentado en su silla a su lado. Tras el último combate, el profesor de literatura decidió estar preparado, esperando más destrucción en su arena. Afortunadamente, Nezu estaba de buen humor como para aceptar una bonificación por hoy y por los festivales del segundo y tercer año. Mig miró a los dos estudiantes, notando sus miradas concentradas mientras ignoraban el mundo que los rodeaba. La heroína de cabello oscuro decidió no preguntarles si estaban listos. Ya lo sabía. Ambos concursantes están listos. Que comience el primer combate de la semifinal, dijo Mig, alzando el látigo. Izuku adelantó el pie izquierdo, girando el cuerpo mientras su brazo derecho colgaba hacia atrás con una mota de energía verde formándose en su palma. Ida adoptó una postura de corredor, con los motores ronroneando, listo para despegar. Comenzar. Ida despegó, con los motores rugiendo mientras acortaba distancias rápidamente antes de cortarles el paso, lo que le permitió mantener parte de su velocidad inicial mientras sprintaba. Izuku se alejó con un parpadeo, lo que provocó que Ida redujera la velocidad lo suficiente como para maniobrar un giro brusco. El verdete apareció al límite del alcance de su Six y asestó un golpe con el brazo, concentrando su energía en Excalibur, cortando bruscamente el suelo de la arena. Salió tras Ida mientras el peliazul se lanzaba a toda velocidad, cargando contra su oponente. Mientras tanto, Izuku seguía atacando la arena. Sus orejas se crisparon cuando los motores de Ida rugieron y el estudiante de héroe con gafas se encontró de repente con el verdete. Izuku reaccionó con la misma rapidez, desviándose con un parpadeo mientras Ida le lanzaba una patada. Apareciendo al límite del alcance de su Sitch, el estudiante pecoso repitió sus acciones y atacó la arena. Ida entrecerró los ojos mientras seguía a Izuku. Cuando el verdete volvió a usar el blink, Ida confió en su vista y en el aumento de sus funciones cognitivas para rastrear a su oponente. Con su velocidad mejorada, reaccionar con rapidez era algo que debía aprender para usar su don con eficacia. Conociendo también a Izuku, el peliazul necesitaba terminar el combate rápidamente para evitar que Izuku llevara a cabo cualquier plan que tuviera en mente. Sus ojos azules captaron un destello de luz verde a un lado de la arena e Ida rápidamente cambió de postura y se abalanzó sobre el verdete que se teletransportaba. Impulsó sus motores una vez más, subiendo la velocidad para acercarse a Izuku en un instante. Izuku esquivó otro ataque de Ida, rodando para esquivarlo y poniéndose en marcha a toda velocidad mientras seguía atacando la arena. Su oponente lo perseguía, pisándole los talones. Izuku aún tenía varios destellos más para usar, más que suficientes para terminar lo que había empezado, pero con Ida siguiéndolo tan de cerca, tendría que esforzarse al máximo. Otro destello de luz verde y el estudiante verdete apareció en otro lugar, con Ida corriendo tras él. El peliazul obligó a Izuku a retroceder con una ráfaga de patadas y barridos de pierna. Izuku respondió de la misma manera, usando Excalibur para atacar a Ida, así como al suelo de la arena. Ambos comenzaron un intercambio de golpes, y ambos estudiantes aparecieron como borrones ante el asombro del público. El verdete sentía cómo sus poderes Six se agotaban a medida que Ida lo presionaba. Excalibur pronto necesitaría recargarse antes de que pudiera llevar a cabo su plan. Supongo que tendré que conformarme con un ciclo más, pensó Izuku. Con otro destello, Izuku se alejó con Ida siguiéndolo de cerca. Antes de que el velocista lo alcanzara, Izuku usó un nuevo parpadeo, usando la velocidad de Ida en su contra, ya que no podía frenar lo suficiente para realizar una maniobra precisa. El verdete se puso manos a la obra, concentrando su energía en una Excalibur casi agotada mientras corría alrededor de su área inmediata para cortar el suelo de la arena. Ida se recuperó rápidamente, acelerando sus motores para cortar la distancia entre él e Izuku. Sintió el calor de su armadura mientras la piel le hormigueaba, los nervios le gritaban que redujera la velocidad. Cuando el peliazul se acercó a Izuku, extendió el brazo y casi lo estampó contra el pecho del verde, solo para ver a su oponente agacharse. Ida deslizó el pie por el suelo, usando solo uno de sus motores para impulsarse.
Pero su motor se retrasó, lo que le dio tiempo a Izuku de usar teletransporte hasta el centro de la arena. Iida no insistió, lo que permitió que su don se enfriara a costa de que el verdete siguiera actuando. Aprovechando su breve respiro, Izuku se tomó varios segundos para descansar, dándole tiempo a Blink para recargarse. En cuanto sintió que su Sitch se recuperaba, el verdete concentró su energía en órbita. Sintió las conexiones con los objetos a su alrededor. E Izuku sonrió. Aunque no pudo cubrir toda la arena que quería, fue suficiente. Iida se tensó al ver a Izuku levantar ambas manos, con energía verde envolviéndolas y varias áreas alrededor de la arena. Sus ojos azules se abrieron de par en par, sorprendidos, cuando el suelo, que antes era plano, ahora estaba cubierto de escombros. Y Midori ya ha cambiado el campo de batalla en cuestión de minutos. Al costado de la arena, Mignig contuvo una risita al escuchar a su colega soltar un gruñido por otra reparación que tendría que hacer en la arena. Inteligente. Ha reducido la velocidad de Iida y lo ha obligado a adaptarse a este cambio. Pero no descarten a Iida. Ya demostró que puede usar sus motores para seguirle el ritmo a Midoriya, que está parpadeando por todas partes. Seguro que se le ocurrirá algo. Los dos estudiantes se miraron brevemente antes de que Iida recorriera el nuevo suelo de la arena. El peliazul notó que los trozos más grandes de escombros se elevaban del suelo, lo suficientemente alto como para rebotar si calculaba bien las cosas. Otra cosa que se le pasó por la cabeza. Al igual que su maniobrabilidad era limitada, Izuku se había limitado a zonas planas donde poder pararse. Iida saltó por los aires, apuntando al trozo de arena más cercano. Plantó el pie sobre los escombros levantados y se impulsó, usando sus motores para impulsarse hasta el siguiente trozo. El peliazul cruzó rápidamente la arena y pronto estuvo cerca de Izuku. Iida se elevó por los aires, lanzando el pie. Era demasiado tarde para darse cuenta de que Izuku le había tendido una trampa. Iida sintió que su cuerpo se ralentizaba en cuanto entró en el círculo de escombros donde se había metido. Su ataque falló e Iida casi se cae al caer sobre un trozo de hormigón detrás del verdete. Con su cuerpo ralentizado, Iida solo tendría que usar su don aún más. Una vez más, el peliazul se abalanzó sobre Izuku. El verdete se agachó, apartando su cuerpo, solo para hacerlo una vez más cuando Iida ya usaba otro escombro para saltar hacia él. Izuku fue empujado cada vez más, ya que el ataque de Iida no disminuía. A pesar de que Force Breaker hizo su trabajo, no pudo afectar a los dones. Izuku simplemente continuó evadiendo, mientras el tiempo pasaba rápidamente hasta el momento oportuno. Y afortunadamente, ese momento llegó pronto cuando su clave Sitch finalmente se recargó. El estudiante de héroe con gafas había llevado su don al límite otra vez. Sus motores comenzaron a sobrecalentarse, frenándolo lo suficiente como para que Izuku finalmente pudiera contraatacar. Cuando Iida intentó un ataque más, sintió un tirón que lo impulsó a elevarse sobre Izuku. Los ojos de Iida se abrieron de par en par al ver la energía verde que emanaba de la mano de Izuku, la misma energía que repentinamente había envuelto su cuerpo. Con un rugido, Izuku luchó contra las restricciones de órbita para expulsar a Iida de la arena. Gracias a la combinación de órbita y el propio impulso de Iida, el peliazul salió volando fácilmente de los límites y rodó por el campo. Ganador por Ring Out, Midoriya Izuku. En su sala de espera, Bakugo escuchó el rugido de la multitud que resonaba por todo el estadio. Mantuvo sus ojos rojo rubí fijos en el televisor en un rincón de la sala mientras veía al nerd proclamarse victorioso. El rubio ceniza sintió una pequeña punzada en su interior cuando el verdete se acercó a gafas y le ofreció la mano al estudiante más alto. ¿Estás bien? La expresión de Bakugo se suavizó por un momento antes de retorcerse en una de ira sutil cuando un recuerdo no deseado comenzó a resurgir. ¿Puedes mantenerte de pie? Por mucho que lo intentara, el ceño fruncido del rubio ceniza se había transformado en una expresión de frustración. Bakugo sintió que el agua fría del arroyo seguía fluyendo a su alrededor. Su cuerpo se quedó paralizado ante la vista. Frente a su rostro, Izuku, preocupado, le tendía una mano. Bakugo sintió que su ira comenzaba a arder ante la mirada preocupada del verdete. Habría sido malo si te hubieras golpeado la cabeza. El rostro del joven rubio ceniza se contorsionó, frunciendo el ceño mientras seguía mirando al inútil verdete frente a él. No necesito tu ayuda. Izuku continuó parado allí, esperando pacientemente a que Bakugo tomara su mano. Voy a ser el mejor.
Y el mejor no necesita que un maldito Deku lo ayude. No sabía cuándo lo hizo, ni siquiera por qué, pero Bakugo había soltado una pequeña explosión al alcanzar su punto máximo de ira. Era la primera vez que usaba su don contra Izuku. Al recobrar la consciencia, Bakugo chasqueó la lengua con fastidio. Se acercó a una mesa cercana para sentarse, deseando que pasara el tiempo hasta su combate con la perra gata. El estudiante de ojos rojos echó un último vistazo a la pantalla mientras el nerd y las gafas salían de la arena. Negó con la cabeza antes de concentrarse en sí mismo, pensando en cómo afrontar su siguiente combate. Después de todo, sabía que perra gato realmente opondría resistencia. Ella era lo único que se interponía entre él y el nerd ahora. Afuera del estadio, entre las gradas y la multitud emocionada, Suzukichi se tomó un pequeño descanso de su patrulla, un poco cansado de caminar por los terrenos de la universidad. Eso, y la pelea de Shoka estaba a punto de comenzar, así que, por supuesto, iba a verla. Había visto sus otros combates, así que seguro que seguiría la tendencia. El rubio musculoso se detuvo en un puesto cercano para tomarse una bebida y picar algo antes de entrar al estadio. Le costó un poco encontrar un buen sitio para observar la acción que estaba a punto de comenzar. Suzukichi se apoyó en una pared, haciendo todo lo posible por no estorbar, lo cual era un reto debido a su tamaño. Al menos la mayoría de la gente lo evitaba si podía, sin dejar de ser cordial. Pensó que la chaqueta y el sombrero de seguridad le ayudaban un poco. Lo cual fue una sorpresa cuando alguien decidió aparcar junto a él. A Suzukichi no le importó, pues seguiría siendo reservado. Eso fue hasta que la persona a su lado habló. Entonces, grandullón. ¿Sabes mucho sobre los mocosos de ahí abajo? Suzukichi arqueó una ceja y finalmente se giró para mirar a su nuevo vecino. Era una mujer ligeramente más baja de lo normal, de piel bronceada, con el pelo largo y blanco recogido en un moño y un sombrero oscuro sobre la cabeza. Observó sus largas y peludas orejas blancas a un lado de la cabeza y sus intensos y penetrantes ojos rojos que miraban fijamente el campo de abajo. Llevaba un suéter holgado gris oscuro que dejaba al descubierto uno de sus hombros al caerle suelto. A pesar de eso, Suzukichi notaba que estaba bastante en forma, y por lo mucho que sus pantalones blancos se ceñían a sus piernas musculosas, se quedaba corto. Sé un poco, pero solo de 3 o 4, y 2 siguen en la lucha, respondió Suzukichi. ¿Por qué preguntas? ¿Te perdiste la mitad del festival o algo así? La mujer se encogió de hombros. La verdad es que no me importó mucho. Estaba ocupada con el trabajo cuando un compañero comentó lo buenos que son algunos de estos estudiantes de primer año. No tenía mucho que hacer después del trabajo, así que pensé, ¿por qué no? Suzukichi asintió, entendiendo, y decidió seguirle la corriente a la mujer. Bueno, te quedaste a las puertas de que Midoriya venciera a ese tal Ida, así que es el primer finalista. Ha estado dando la talla casi toda la competición, pero no baja el ritmo. Ahora es Shoka contra Bakugo. Ella y Midoriya son a quienes mejor conozco. ¿Y cómo crees que le irá? Preguntó la mujer, mirando de reojo al rubio musculoso que estaba a su lado. Es difícil decirlo. Hasta ahora, ella ha sido quien le ha seguido el ritmo a Midoriya, pero por lo que sé, entrenaron juntos, así que eso dice mucho. No era la más activa en su época, pero verla ahora es muy dulce, respondió Suzukichi. Creo que pondrá a Bakugo contra las cuerdas, e incluso si pierde, caerá con todas sus fuerzas. La mujer emitió un zumbido pensativo al girarse para mirar hacia la puerta oeste, donde Shoka e Izuku aparecían. Observó, prestando atención al lenguaje corporal de la pelinegra para intentar evaluarla. Decidiendo ignorar el coqueteo entre los dos estudiantes, vio a Shoka e Izuku intercambiar bromas amistosas y competitivas. La mujer de cabello blanco no pudo evitar sonreír al ver un cambio total en el comportamiento de la pelinegra al salir al campo. Incluso desde allí, podía ver la concentración en esos ojos grises. Un afán de victoria. Diablos, supongo que esto no será tan aburrido después de todo, se dijo la mujer de ojos rojos mientras se apoyaba en la barandilla frente a ella. Y ahora, el partido final de las semifinales. Y en el extremo oeste del campo, arrasa con la competencia y con cualquiera que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Espectadores y oyentes, es la gata negra de 1A, Sakurane Shoka. Shoka miró alrededor del estadio mientras la multitud comenzaba a vitorearla, con una sonrisa de orgullo formándose en su rostro.
Miró hacia el palco de la 1, ahí saludó a Momo y al resto de sus amigos antes de mirar a Izuku por encima del hombro. El verdete se paró en la puerta y le dedicó a Shoka un gesto de aprobación con el pulgar y una sonrisa que pareció disipar cualquier duda que le quedara. La esbelta pelinegra respiró hondo y exhaló lentamente mientras se concentraba en su oponente. Y en el extremo este del campo, la fuerza explosiva que atravesó el escudo inquebrantable, que iluminó la oscuridad y se abrió camino hacia la victoria. Es el boom más grande y poderoso de la ciudad, Bakugo Katsuki. Ignorando la igualmente ruidosa recepción que recibió, Bakugo miró fijamente a Shoka desde el otro lado de la arena. Encogiendo los hombros y haciendo crujir el cuello, el bombardero rubio ceniza se colocó en posición, con los brazos a los costados y listo. Shoka hizo lo mismo, agachando ligeramente el cuerpo e inclinándose hacia adelante. Inclinó la cabeza juguetonamente mientras se dirigía a su oponente. ¿Listo para que te derroten, perro? Bakugo gruñó, entrecerrando los ojos rojos. Adelante, perra gata. Primero tú, luego el nerd. No voy a dejar que te interpongas en nuestra pelea. Bueno, entonces esto te va a dar asco. Mira, tengo muchas ganas de ver a mi novio en la final. Así que tendrás que conformarte con ser el segundo, respondió la pelinegra con un ligero veneno en la voz. Mignight observaba desde un lado y resopló. Ya veía que este combate se iba al garete. La heroína pelinegra le dirigió una mirada de disculpa a Cementos, mientras su colega se encogía de hombros con resignación al comprender también el significado de aquella discusión. La heroína para adultos alzó su látigo. La acción pareció poner tensos a ambos competidores, listos para entrar en acción en cuanto ella dijera ya. Mignight miró a ambos estudiantes por última vez antes de decir: ¿el último partido de las semifinales? Shoka comenzó a usar su don, sintiendo cómo sus sentidos se intensificaban a medida que el color desaparecía de su piel y ropa. Pronto, su cabello negro azabache se transformó en un gris pálido, lo que indicaba su nuevo impulso de transformación. Con su olfato agudizado, empezó a percibir el aroma a caramelo quemado que provenía de Bakugo. Comenzar. Sin perder tiempo, Shoka salió disparada como una bala, su transformación surtiendo pleno efecto cuando sus brazos y piernas fueron cubiertos con la armadura segmentada de color negro abisal, una cola emergió de la parte posterior de sus caderas y un par de orejas de gato se formaron en la parte superior de su cabeza, cada parte texturizada con la misma calidad similar a la fibra. Completamente vestida con su nuevo atuendo de batalla, la velocidad de Shoka aumentó y ya estaba sobre Bakugo. El rubio ceniza echó hacia atrás el brazo derecho mientras seguía los movimientos de la pelinegra, que comenzó a moverse rápidamente en zigzag, saltando de un lado a otro. Casi la esquiva cuando se deslizó por el suelo hacia él, intentando alcanzar sus piernas. Reaccionando rápidamente, Bakugo realizó una voltereta frontal sobre Shoka, extendiendo el brazo para lanzar una explosión contra su oponente. La explosión también lo alejó de ella para evitar un contraataque rápido. El rubio ceniza chasqueó la lengua con fastidio mientras Shoka esquivaba fácilmente la explosión sin esfuerzo. La multitud observaba con entusiasmo cómo ambos se abalanzaban el uno sobre el otro. Por cada ráfaga que Bakugo lanzaba, Shoka se abría paso entre el calor y el humo para contraatacar. Mientras Shoka blandía sus garras y atacaba a Bakugo con rápidos puñetazos y patadas, el rubio ceniza demostró su habilidad reaccionando con la misma rapidez para esquivar los ataques de la pelinegra. Frustrado, Bakugo decidió improvisar e imitó el ejemplo de Izuku. Al lanzar otra ráfaga de explosiones, el bombardero de ojos rojos apuntó bajo. Shoka saltó hacia atrás, protegiéndose los ojos de los pequeños escombros que la explosión de Bakugo desprendió de la arena. Empezó a levantarse polvo, mezclándose con el humo. Shoka entrecerró los ojos ante las acciones de Bakugo, quien seguía evitando atacarla mientras desataba una explosión tras otra. Su cuerpo se tensó al comprender que Bakugo había desaparecido en su nueva cortina de humo. A pesar del cambio en la batalla, aún tenía una ligera ventaja, ya que su oído logró captar la presencia del rubio ceniza. Podía percibir el aroma a caramelo quemado tras ella, y sus orejas se erizaron al oírse estallidos. Girándose sobre sus talones, Shoka arremetió con la pierna, asestando el primer golpe real del combate. Su pie impactó en la clavícula de Bakugo, haciéndole gruñir de incomodidad. Apretando los dientes y aguantando el dolor, Bakugo la agarró de la pierna y extendió la palma. En cuanto sintió su mano contra el estómago de la pelinegra, desató una ráfaga que derribó a Shoka. Con un grito de dolor, el cuerpo de Shoka salió disparado a través del humo al caer al suelo, rodando por la arena.
Se recuperó rápidamente, a tiempo de ver a Bakugo pisándole los talones mientras surcaba el aire. Usando sus explosiones, el rubio ceniza giró su cuerpo para orientarse horizontalmente y comenzó a girar. Con el impulso acumulado, Bakugo golpeó con fuerza y desató una explosión aún más poderosa contra Shoka. La pelinegra casi fue derribada una vez más antes de clavar sus garras en el suelo de la arena. Esperó el momento oportuno para atacar, y justo cuando Bakugo aterrizó, Shoka se impulsó y se abalanzó. Saltó en el aire y asestó una patada circular que impactó al rubio ceniza, quien rápidamente levantó los brazos para bloquearla. Shoka lo oyó sisear de dolor mientras ella seguía rápidamente con una serie de golpes a sus costados y estómago. Bakugo intentó contraatacar con un rápido golpe, pero Shoka se agachó, giró para propinarle un codazo y lo arrojó al suelo. El rubio ceniza dejó escapar un suspiro al chocar contra el suelo implacable. Sus ojos rojos se abrieron de par en par y rodó para esquivar una patada de hacha que Shoka estaba a punto de asestarle. La ira del rubio ceniza aumentó al abalanzarse sobre la pelinegra. Sin esperar la velocidad y ferocidad de la rápida represalia de Bakugo, Shoka recibió un golpe de Bakugo y una pequeña explosión. A esto le siguió otro golpe de su otra mano, con una explosión aún mayor. La pelinegra hizo una mueca al sentir el calor que la consumía cuando Bakugo extendió ambas palmas y la siguiente explosión la sacudió. Shoka gritó al ser enviada a volar de nuevo por la arena. Se recuperó rápidamente, incorporándose con piernas temblorosas, casi tropezando al dar un paso antes de recuperar el equilibrio. Sus ojos grises se entrecerraron cuando Bakugo se lanzó contra ella una vez más. La pelinegra se agachó antes de saltar por los aires y ejecutar una patada de hacha que derribó al bombardero rubio ceniza. Cuando ambos chocaron contra el suelo, lo que era una demostración de habilidad y capacidades se convirtió en una pelea. Caray, este combate tiene mucha garra. Ninguno de los combatientes está dispuesto a cederle la ventaja al otro. Aunque desagradables, a veces las peleas en las que nos involucramos los héroes no son agradables. Esta es una batalla de voluntades, además de puños. Desde la puerta oeste, Izuku observaba, con el sudor goteando de su frente. Empezaba a preocuparse por Shoka. Se repetía a sí mismo que no debía, que Shoka conseguiría la victoria. Pero conocía demasiado bien a Bakugo. Cualquiera que fuera el desafío que Shoka presentara, el bombardero rubio ceniza respondería de la misma manera. Shoka esquivó otro ataque de Bakugo, y sus garras atacaron al rubio ceniza y le destrozaron la chaqueta deportiva. Bakugo respondió, girando sobre sus talones y asestando un puñetazo en el costado de Shoka. Desde allí, Bakugo siguió con un rodillazo en el estómago de Shoka antes de inclinarse hacia atrás, colocar su pie sobre su abdomen y darle la vuelta sobre él. La pelinegra se estrelló contra el suelo con fuerza, gruñendo de dolor antes de sacudirse el dolor y volver a la lucha. Saltó al aire, moviendo el cuerpo con la cola y usándola para girar. Extendió las piernas cuando Shoka estrelló el pie contra el suelo con una potente patada, que rompió el suelo de la arena mientras Bakugo esquivaba el golpe por poco. Los dos estudiantes intercambiaron golpes uno tras otro. Ambos quedaron cubiertos de moretones, cortes y quemaduras durante el combate. El aumento de poder de Bakugo, debido a la mayor sudoración de su cuerpo, le permitió comprender que la transformación de Shoka la hacía lo suficientemente resistente como para soportar sus explosiones o, incluso, lo suficientemente rápida como para esquivarlas. Sus brazos comenzaron a dolerle, sintiéndose pesados mientras luchaba por mantenerlos en alto. Cada explosión le hacía temblar los huesos. Pero tenía una victoria en el combate y algo que demostrar. Shoka luchaba por mantener su transformación. Su don comenzaba a flaquear aleatoriamente a medida que la pelea continuaba. Bloquear las explosiones de Bakugo empezó a costarle caro, pues sintió que su armadura casi se rompía. Pasar a esquivar sus golpes empezó a agotar su resistencia, lo que forzó aún más su transformación. Shoka siguió luchando, dispuesta a superar sus límites para ganar. La pelinegra se abrió paso entre otra lluvia de explosiones. Siseó cuando el calor finalmente empezó a afectarla, pero lo ignoró para asestarle ambas garras a Bakugo. El rubio ceniza saltó hacia atrás, y las garras blancas de Shoka le destrozaron la chaqueta deportiva y dejaron al descubierto su camiseta negra. En cuanto aterrizó, Bakugo extendió ambos brazos, con las manos a escasos centímetros de distancia, mientras preparaba un ataque. Shoka entrecerró los ojos y lo persiguió, poniéndose a cuatro patas para abalanzarse sobre él y presionar su ataque. Bakugo sonrió con suficiencia mientras la explosión se intensificaba y se liberaba.
Granada aturdidora. Un destello brillante, acompañado de un estruendo resonante, surgió de sus manos. La pelinegra se detuvo bruscamente, apretando los ojos al quedar cegada por la explosión. Y, por desgracia, su audición mejorada se resintió aún más. Totalmente desorientada y desequilibrada, Shoka fue sometida a una lluvia de explosiones del bombardero de ojos rojos. Sintió que su cuerpo ardía por las explosiones, y su don empezó a fallar mientras Bakugo la acribillaba. Hubo un pequeño respiro, solo para sentir dos palmas en su hombro y abdomen. Bakugo soltó otra explosión masiva que lanzó a Shoka fuera del ring, dejando una estela de humo tras ella mientras se elevaba por los aires y salía de la arena. Shoka ya se dio cuenta de que estaba demasiado lejos como para siquiera esperar recuperarse. Así que, cuando esperaba caer al suelo y no lo hizo, no iba a quejarse. Especialmente porque reconoció el calor que sentía proveniente de Izuku. Ganador por ring out, Bakugo Katsuki. Menuda pelea al final. Y con eso, Bakugo Katsuki se enfrentará a Midoriya Izuku en la final. Tendremos la final después de un descanso de 20 minutos para que ambos estudiantes se recuperen, así que no se vayan. Shoka resopló mientras hundía la cabeza en el hombro de Izuku. Vaya. Eso fue una mierda, dijo. Aún así, fuiste genial, Shoka. Algunos incluso dirían que fuiste un crack, respondió Izuku con una suave sonrisa. Aún así, me hubiera gustado enfrentarte en la final. Tenía un premio que ganar y todo, dijo la pelinegra en broma. Sonriendo con suficiencia, se acercó a Izuku, con los labios pegados a su oreja. Supongo que eso significa que más te vale ganar, Ichi. Si no, nadie se lleva el premio. Izuku se sonrojó mientras negaba con la cabeza. Realmente no necesitaba este tipo de tentaciones tan pronto. Ya tengo muchos incentivos para ganar, Shoka. Ahora solo me estás tomando el pelo. ¿Y eso es un problema? ¿Por qué? Momo recibirá el mismo trato, así que no puedes llamarme injusta, respondió la pelinegra con una sonrisa felina. Izuku puso los ojos en blanco. Vamos, te llevaremos a Recovery Girl. Suena bien. Ahora, papilla. Señaló la puerta con la mano y rodeó el cuello de Izuku con la otra. Ambos se dirigieron al interior del estadio. Momo estaba allí en la puerta para recibirlos, así como un par de robots médicos con una camilla para trasladar a Shoka. Para su decepción, los robots se empeñaron en hacer su trabajo. Finalmente cediendo, Izuku colocó suavemente a Shoka en las camillas y él y Momo la siguieron de regreso a la enfermería temporal de Recovery Girl. Maldita sea. De verdad esperaba que Shoka ganara, se quejó Suzukichi. Igualmente, respondió la mujer de pelo blanco, encogiéndose de hombros. Mantuvo la vista fija en la puerta por la que salieron Izuku, Shoka y Momo, con una sonrisa feroz en sus labios. Aún así, conseguí lo que buscaba. Creo que podría hacer una oferta. No pudo contener la emoción al sentir un golpeteo repentino en la pierna contra el suelo. La mujer de piel bronceada se recostó contra la pared, charlando un poco más con Suzukichi. Entonces, ¿crees que la final será tan buena como este último partido? Suzukichi soltó una carcajada. ¿Con esos dos? Seguro que la gente hablará de ello un buen rato. He visto cómo pueden hacer movimientos increíbles juntos, pero enfrentarse... No me sorprendería que no quedara una arena donde luchar. El rubio musculoso juró que la sonrisa feroz en el rostro de la mujer se ensanchó al terminar de hablar. Suzukichi negó con la cabeza al pensarlo y se apoyó contra la pared. Bueno, tengo que volver a mi trabajo. Tengo que asegurarme de que estos discos cumplan las reglas. Disfruta del partido. La mujer de ojos rojos lo saludó con la mano mientras observaba las pantallas que bordeaban el ring, que repetían momentos clave del torneo. Ya que estaba allí, bien podría ver qué más podía hacer su futuro becario. En su palco, la clase 1, comentaba sobre el festival al comenzar el descanso entre las semifinales y la final. Todos tenían curiosidad por su desempeño y estaban más que preocupados por si habían impresionado a los héroes que los observaban. Algunos estaban más entusiasmados con sus perspectivas, mientras que otros estaban un poco preocupados por cómo se evaluaría su desempeño general. Oye, lo único que digo es que debemos ser un poco más optimistas al respecto, dijo Kaminari al grupo. No te pases de optimista, Haminway, respondió Kyoka con una sonrisa burlancia. Claro, llegaste a cuartos de final, pero puede que tu último movimiento haya desanimado a algunos héroes.
Aún así, no se puede culpar al chico por darlo todo, dijo Zero en defensa de Kaminari. Creo que el hecho de que todos hayamos llegado al segundo evento, y que la mayoría de los compañeros hayan llegado al tercer evento, será bueno para todos nosotros, Kero, agregó Tsuyu. Bueno, creo que lo hicimos bastante bien para ser nuestro primer festival deportivo, intervino Sato. Y con la presión añadida, estoy orgulloso de mi desempeño. De hecho, todos nos hemos propuesto dar lo mejor de nosotros hoy. Y puedo decir sin lugar a dudas, dijo Iida antes de que todo su cuerpo comenzara a vibrar. La acción estremecedora tomó a todos por sorpresa, debatiendo si reír o preocuparse por su compañero de pelo azul. Disculpen, me llaman. El estudiante de gafas se levantó de su asiento e hizo una breve reverencia al grupo. Regreso en un momento. Disculpen. Dicho esto, Iida dejó el grupo para atender sus asuntos en privado. En cuanto Iida desapareció, Shoka y Momo llegaron para unirse a los demás. La joven de ojos grises tenía varias raspaduras en todo el cuerpo, con vendajes que cubrían algunas de las heridas que aún no habían sanado. Su ropa deportiva estaba hecha jirones, con varias quemaduras y marcas de quemaduras por todas partes. Mina y varias otras aplaudieron con vítores a la esbelta pelinegra, haciéndola sonreír suavemente durante sus celebraciones. Mientras ella y Momo se sentaban junto a Shinso, Kyoka y la nueva incorporación al grupo, Shoto, la pelirrosa exclamó. «Estuviste tan cerca, Shoka». «Me impresionó mucho cómo te mantuviste firme contra Bakugo», añadió Shoji. «Pude ver cuánto lo empujaste y casi lo dejaste contra las cuerdas. Aún así, tu partido se puso bastante intenso. A veces daba un poco de miedo», intervino Ochako. Shoka se encogió de hombros y sonrió con suficiencia. Oye, tenía que dar un paso al frente. No iba a entregarle la victoria a Sparky sin más. Kero, ¿estás segura de que deberías levantarte y moverte? No pareces estar completamente recuperada, Kero, observó Tsuyu, señalando los varios vendajes en su cuerpo. Hice un trato con ella. Curarme un poco ahora y terminar antes de la ceremonia de premios. No pienso ver el último combate de Izuku desde una cama de hospital, respondió la esbelta pelinegra. Hablando de eso, ¿qué tan loco creen que será este combate? Preguntó Kaminari. El rubio miró a su alrededor y notó que varios miembros del 1A se estremecieron ante la pregunta, mientras que otros estaban sumidos en sus pensamientos. Va a ser un desastre, dijo Shinso, atrayendo la atención de todos. No sé si se lo perdieron, pero esos dos no se llevan muy bien juntos. Eufemismo, Kero, respondió Tsuyu con una cara vacía. Shinso asintió. Sí, probablemente tomaremos el partido de Shoka contra Bakugo y lo subiremos un poco de nivel. Eso es lo que probablemente consigamos. Varios palidecieron ante esa idea, imaginando la mitad del campo completamente aniquilado mientras Izuku y Bakugo luchaban ferozmente. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Iida regresó a toda velocidad al palco, respirando con dificultad y con una expresión de pánico y preocupación. El peliazul recorrió los asientos con la mirada cuando sus ojos se posaron en Momo. Ah. Yao Yorozu. ¿Podrías informarle a Aizawa-sensei que ha surgido una emergencia familiar? Lo siento, pero debo irme. Iida salió corriendo de nuevo, dejando al grupo confundido y preocupado por su estado. Los sorprendió apareciendo de nuevo en la puerta. Y por favor, avísale a Midoriya que siento perderme su combate contra Bakugo. Le deseo suerte. Y una vez más, desapareció. Momo se levantó de su asiento y se volvió hacia Shoka. Supongo que entregaré el mensaje de Iida ahora, ya que tengo tiempo. Vuelvo enseguida. Al marcharse la heredera pelinegra, el grupo se quedó preguntándose qué había sucedido exactamente. Esas preguntas pronto se transformaron en preocupación por su compañero de curso, pues esperaban que no hubiera ocurrido nada grave. Esos pensamientos pronto se dirigieron a sus otros dos compañeros de curso y a lo que podría suceder durante este último partido. Izuku estaba sentado en su sala de espera. El tiempo parecía pasar lentamente mientras esperaba el comienzo de su combate. Su mente corría a 1000 por hora mientras intentaba encontrar la mejor manera de contrarrestar a Bakugo, pero en la mayoría de los casos se quedaba corto. Probablemente mantendrá la presión sobre mí, obligándome a utilizar la carga de mis Sitchs. El verdete revisó sus alfileres en la mesa frente a él. Necesitaba determinar qué Sitchs serían mejores. Miró a Pire y lo apartó, determinando que la piroquinesis no sería efectiva.
Dudaba en descartar Force Breaker, pero decidió guardarlo para momentos cruciales, cuando pudiera arriesgarse a usarlo. Luego estaba la apuesta más arriesgada de intentar descubrir nuevas sincronizaciones que pudieran ser efectivas. Tuvo que descartar a Megiddo porque este tenía demasiado poder. Excalibur podría ser útil, solo tendría que cambiar otro Six por Pyre. El cañón Mag también estaba fuera. Demasiado tiempo para cargar y el disparo mataría a Bakugo. Izuku resopló y se frotó el puente de la nariz. Necesito resolver algo. Con renovado vigor, el verdete se concentró en sus Six. Revisó cada pin que tenía, esperando a que algo le hiciera clic. Cuando sus ojos esmeralda se posaron en Booster Shot, Ego pareció tararear. Tomando el alfiler en su mano, Izuku se concentró en lo que Ego le decía. Como controlado por su don, el verdete miró a Scratch Rhapsody. Mientras sostenía a ambos Six, una idea cruzó por su mente. La comprensión de lo que ambos Six podían hacer juntos. El estudiante pecoso de héroe sonrió. Eso funcionará. Mientras iba a bajar a Booster Shot, otro zumbido de Ego lo detuvo. Izuku examinó con curiosidad el resto de sus alfileres antes de fijar la vista en 3 más y su sonrisa se ensanchó. Eso definitivamente funcionará. Island, Residencia Shield. Mientras Izuku creaba nuevas maneras de usar sus habilidades Sich, la más joven de la familia Shield trabajaba arduamente, creando nuevas ideas. Los últimos combates la habían entusiasmado, y Melissa tenía la mente llena de equipo de apoyo. David Shield se sentó junto a su hija mientras los dos intercambiaban ideas y críticas para mejorar los conceptos de Melissa. Entonces, si el don de Sakurane le otorga sentidos mejorados como creemos, quizás una máscara que le proteja los ojos no vendría mal. Si pierde la audición, tendrá que depender mucho de su vista, sugirió la rubia con curvas. ¿Y cómo abordarías su diseño?, preguntó David, intentando explorar diferentes posibilidades. Bueno, recuerdo que muchos medios de Spider-Man tienen lentes en su máscara. Seguro que puedo diseñar algo similar. Quizás incluso con la misma expresividad que él, explicó Melissa. Empezó a juguetear con su coleta mientras pensaba. Tendría que encontrar la manera de que las lentes se cerraran o se atenuaran para protegerlas de los destellos. La joven de ojos color aguamarina anotó varias ideas antes de mirar la televisión. Ua continuó transmitiendo los mejores momentos de los enfrentamientos, con comentarios adicionales de Present Mickey y la Sereat para que los espectadores no se aburrieran esperando el último partido del día. Melissa miró la pequeña cuenta regresiva en la esquina inferior de la pantalla mientras empezaba a inquietarse. Solo faltan unos minutos para el partido final de Izuku. La ingeniera rubia repasó sus notas, volviendo al equipo de apoyo que había estado preparando para el verdete. A pesar de haber avanzado en lo que podía hacer para él, aún necesitaba más datos con los que trabajar. Aunque le alegraba que Eraserhead y Present Mig no entraran en demasiados detalles sobre los dones de sus estudiantes, le resultaba bastante molesto, ya que eso significaba que no tenía mucho con qué trabajar más allá de sus propias observaciones. Mañana, le enviaré un mensaje mañana, se dijo Melissa. ¿Estás listo? Melissa levantó la vista cuando los altavoces empezaron a retumbar con el rugido de la multitud. La ingeniera rubia se concentró en el televisor, sin querer apartar la vista de él ni un segundo. Buena suerte, Izuku. Eso es lo que me gusta oír. Me encanta la energía. No perdamos más tiempo, porque ya estamos en la recta final. La emoción se sentía en el aire. Por primera vez desde la fundación de la UA, el festival de primer año era el lugar ideal. Tras la trepidante carrera, la intensa lucha por equipos y el emocionante torneo, nadie se quedó con ganas de más. Y ahora, llegó el momento del evento final. 2 estudiantes estaban uno frente al otro, con sus ojos fijos en el otro mientras se observaban en silencio desde su lugar en la arena. Para Izuku, era hora de mostrarles a todos quién era y el héroe que aspiraba a ser. Para Bakugo, el objetivo era demostrar que era el mejor héroe del mundo, sin que nadie tuviera dudas al respecto. En el extremo oeste del campo, el conejo verde ha demostrado a todos que está en la cima de la jerarquía. Con un montón de habilidades y un don que te mantiene en vilo, se ha consolidado como el competidor número 1 del festival deportivo de primer año. Espectadores y oyentes, apoyemos a mi gorilla Izuku. Y en el extremo este del campo, la tenaz fuerza de la naturaleza. Ha sacudido a la competencia con su potencia explosiva.
Ha demostrado ser uno de los mejores del Hero Course. Aplausos para el 1A, Bakugo Katsuki. Todo alrededor de los dos estudiantes héroe pareció desvanecerse en ese instante. No había público. No había héroes juzgando su actuación. Solo estaban ellos, listos para ajustar cuentas. Izuku y Bakugo tomaron sus posiciones, sus ojos nunca dejaron al otro mientras se preparaban. Izuku miró y vio la mirada desafiante en los ojos rojo rubí de Bakugo, la expresión agresiva estampada en su rostro. A su vez, Bakugo vio la determinación en los verdes esmeralda del verdete frente a él, la mirada tranquila en el rostro de Izuku mientras miraba desde el otro lado del camino. El ruido casi había desaparecido para ellos. Solo estaban concentrados el uno en el otro. Esperaban la llamada que pronto llegaría. Solo una palabra los impresionó en su estado de hiperconcentración. Comenzar. Izuku y Bakugo se abalanzaron el uno sobre el otro. El bombardero rubio ceniza usó su don para lanzarse hacia el verdete mientras Izuku, con su destello, cruzaba la arena. En un instante, estaban el uno sobre el otro. Bakugo frunció el ceño al extender la mano, y las explosiones comenzaron a estallar. El verdete frente a él cargó su propio ataque, y la energía de Booster Shot se formó en la palma de su mano al impactar. La colisión de energía explosiva estalló, generando una onda de choque que arrojó a los dos estudiantes héroe lejos uno del otro, mientras una columna de humo salía de sus cuerpos. En cuanto tocaron el suelo de la arena, ambos se abalanzaron de nuevo. Izuku cambió a Excalibur, concentrando su energía en el Six mientras encadenaba una serie de cortes sobre Bakugo. Su oponente rubio ceniza apretó los dientes mientras se abría paso con fuerza, pillando al verdete desprevenido y atacándolo con una explosión. Izuku soltó un grito de dolor al romper su combo antes de asestar el golpe crítico. Abrió los ojos de par en par al ver a Bakugo lanzarse por los aires, lanzando una patada circular que Izuku apenas pudo bloquear con resolute. Sin inmutarse, el rubio ceniza lanzó rápidamente una serie de explosiones contra el verdete, obligándolo a retroceder. Los dos comenzaron a intercambiar golpes, intentando marcar el ritmo mientras luchaban por la ventaja. Al esquivar otro ataque de Izuku, Bakugo se apartó de su oponente, juntando las palmas para atacar al verdete. Bakugo rugió. Granada aturdidora. Izuku reaccionó rápidamente, usando destello para teletransportarse lejos de la zona de impacto y evitó el destello cegador del ataque de Bakugo. Apareció sobre el rubio ceniza y se abalanzó sobre su desprevenido objetivo con una patada de hacha, solo para que Bakugo usara una rápida explosión para esquivar el repentino contraataque. Sin perder tiempo, Izuku levantó la mano y abrió la palma, enviando energía a Booster Shot mientras lanzaba un disparo extendido, tomando a Bakugo desprevenido. El rubio ceniza gruñó al recibir la ráfaga de energía. Tenía los nervios de punta y casi se tambaleó ante el ataque. La ventaja que Bakugo tenía se perdió mientras Izuku mantenía la presión. Frunció el ceño con frustración al tener que contrarrestar los disparos dispersos del verdete con sus explosiones, y ambos ataques colisionaron y se anularon mutuamente. Una pared de humo comenzó a formarse entre los dos combatientes, bloqueando su línea de visión. Aprovechando la repentina cortina de humo, Izuku dejó que Booster Shot comenzara a recargarse mientras concentraba su energía en Rhapsody, y un par de discos de energía aparecieron frente a él. El verdete rápidamente comenzó a mover las manos al ritmo de su mente, y ondas comenzaron a emanar y fluir de su arañazo. Mientras Bakugo se disparaba a través del humo, Izuku aplaudió y emitió una poderosa onda sonora que sacudió el estadio y envió a Bakugo de regreso. Usando pequeñas explosiones para enderezarse en el aire, Bakugo aterrizó de pie a pesar del zumbido en los oídos que lo desequilibraba ligeramente. Empezó a respirar con dificultad, tomando lentamente grandes bocanadas de aire. Sus dedos temblaban mientras el rubio ceniza miraba hacia adelante. Parecía que una llama se avivaba en sus espíritus cuando los dos estudiantes volvieron a la carga. Izuku concentró su energía en Excalibur, atacando a Bakugo, quien hábilmente usó su don para lanzarse sobre el verdete. El rubio ceniza lanzó otra explosión justo encima del verdete, pero su contraataque falló cuando una burbuja de energía verde protegió a Izuku. Bakugo no perdió tiempo, llevó ambas manos al escudo y, tras generar una explosión más potente, atacó la cúpula. Se formaron grietas en el lugar del impacto, lo que obligó a Izuku a abandonar su defensa y a lanzar un ataque contra el rubio ceniza. Simplemente necesitaba ganar tiempo para Booster Shot. Izuku se desvió con un parpadeo mientras Resolute desaparecía, y el verdete se teletransportó justo detrás de Bakugo.
Reunió su energía en Excalibur, listo para atacar, pero se desvió con un parpadeo inmediatamente cuando Bakugo se dio la vuelta y desató otra explosión. La rápida reacción de Izuku fue recompensada al completar su ataque, con su espada de energía verde cortando verticalmente a Bakugo. El bombardero de ojos rojos siseó de dolor y casi cayó de rodillas antes de estabilizarse. Mientras su oponente volvía a usar destello para otro ataque, Bakugo bajó la palma y se lanzó al aire justo cuando Izuku reaparecía para otro golpe. Actuando con rapidez, el estudiante de héroe, Rubio Ceniza, volvió a juntar ambas palmas y desató una explosión que le resonó los huesos. El resultado fue un cráter que se formó justo debajo de él, y escombros y trozos de la arena volaron por los aires, e Izuku con ellos. El verdete gritó al estrellarse contra el suelo de la arena. Su chaqueta deportiva estaba cubierta de hollín y quemaduras, y su piel se tornaba de un rojo intenso. Izuku se puso de pie con dificultad, sintiendo que se quedaba sin aliento al recuperarse de la explosión. Sacudiendo el dolor, el pecoso estudiante de héroe observó cómo Bakugo se abalanzaba sobre él. Las explosiones ya brotaban de las manos del Rubio Ceniza mientras se preparaba para otro ataque. Bakugo describía un amplio arco con la mano, esperando alcanzar a Izuku en la explosión, solo para descubrir que el verdete se había desvanecido de nuevo. Con los sentidos agudizados por la adrenalina, el bombardero Rubio Ceniza escudriñó la arena, guiado por sus instintos. Abrió los ojos de par en par al darse cuenta de dónde estaba Izuku. Bakugo estiró el cuello justo a tiempo para ver al verdete flotando en el aire, con los brazos extendidos mientras la energía verde comenzaba a crecer a su alrededor. Izuku sonrió, listo para mostrar su primer combo. Buster Shot y Scratch Rhapsody comenzaron a trabajar juntos mientras Ego parecía tararear un ritmo acelerado. Sincronización. Fiesta láser. Dos pares de discos de energía se formaron alrededor del verdete, rodeado por una multitud de luces que cambiaban de verde a azul y verde azulado. Izuku colocó una mano sobre el disco, moviéndolo en círculos mientras las luces respondían a medida que se volvían más brillantes. Izuku empezó a marcar el ritmo, y rayos de energía salieron disparados de las luces, todos apuntando a Bakugo. El bombardero Rubio Ceniza se vio obligado a esquivar salva tras salva del ataque de Izuku, forzando su don cada vez más a medida que los rayos de luz comenzaban a impactarlo. El verdete se preparó para la última salva, y cada orbe de luz se intensificó antes de disparar. Su arma destructora falló en la descarga inicial, pero la gran cantidad de láseres fue demasiado para que Bakugo pudiera esquivarla. El estudiante de ojos rojos estaba abrumado. Se preparó mientras los láseres impactaban su cuerpo, tirándolo al suelo. Cada impacto lo hundía aún más. Los orbes de luz se disiparon, dándole a Bakugo un respiro mientras Izuku sentía que la energía se le escapaba. Sentía el cuerpo como si hubiera corrido una maratón, con los pulmones jadeando mientras se sostenía con piernas temblorosas. A Scratch Rhapsody no le fue mejor, pues el alfiler se rompió en cuanto terminó la sincronización. Buster Shot empezó a agrietarse, preocupando al verdete. Tendría que olvidarse de su Sich al ver a Bakugo. El bombardero Rubio Ceniza estaba en mal estado. Tenía raspones y moretones por todo el cuerpo. Su ropa estaba hecha jirones, con varios bordes chamuscados y humeando. Izuku vio a Bakugo respirando agitadamente mientras se levantaba del cráter que se formaba a su alrededor. A pesar de todo, Bakugo seguía decidido a seguir luchando. Su habitual ceño fruncido había pasado de estar lleno de ira a una mirada desafiante, con una pequeña sonrisa en el rostro. No creas que un movimiento tan flojo como es me va a derribar, maldito nerd, dijo Bakugo desafiante. Se encogió mientras luchaba por levantar los brazos. La batalla finalmente lo agotó, sus explosiones le causaron contragolpes. Pero no terminaría ahí. Bakugo aún tenía un as bajo la manga. Y por suerte, tuvo suficiente sudor para lograrlo. «Prepárate, nerd», gritó Bakugo al lanzarse al aire. Mientras su cuerpo flotaba, el Rubio Ceniza comenzó a liberar explosiones tras explosiones, haciendo que Bakugo girara de gran velocidad. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par ante las acciones de Bakugo. El calor empezó a acumularse en el aire, y las explosiones sacudieron el estadio por completo. Y en un estallido repentino, Bakugo se lanzó hacia Izuku. Impacto de obús. Izuku concentró su energía en Resolute, usando su Six defensivo en un intento desesperado por salvarse del ataque de Bakugo. Su escudo se alzó, y la energía verde formó una gruesa barrera que el verdete esperaba que resistiera la explosión.
Bakugo lo fulminó con la mirada, entrecerrando sus ojos rojos mientras plantaba la mano contra la barrera y liberaba la explosión. Por un instante, la barrera se mantuvo firme. Y luego empezaron a formarse grietas. Y entonces la barrera se rompió. Izuku sintió un dolor punzante en la cabeza mientras la reacción casi superaba su agotamiento. El alfiler de Resolute se rompió, y los pedazos del disco cayeron al suelo de la arena. Bakugo luchó contra el dolor, aprovechando al máximo su repentina ventaja. Extendiendo el brazo, el rubio ceniza disparó otra explosión contra Izuku, provocando que el verdete gritara de dolor. Las manos de Bakugo temblaron por el retroceso, pero se abrió paso y disparó otra explosión. Se formó humo alrededor de ambos mientras Bakugo continuaba su ataque. Izuku sintió como si su cuerpo ardiera. Le costaba mantenerse en pie o incluso usar sus poderes Sich. El verdete sintió que la conexión con sus alfileres comenzaba a desvanecerse mientras su chaqueta deportiva estaba casi arruinada, colgando de su cuerpo solo por varias tiras intactas. Con un último disparo de Bakugo, Izuku fue lanzado hacia atrás varios metros. El verdete se estrelló contra el suelo con fuerza, rodando por la arena. Una humareda oscura lo envolvió cuando finalmente se detuvo, ocultándolo de la vista de todos. Izuku apoyó una mano en el suelo mientras intentaba, sin éxito, levantarse. El verdete intentó entonces sentir cómo su energía conectaba con sus alfileres. Ego emitió un leve zumbido. Su primer alfiler ni siquiera había sido dañado por los ataques de Bakugo. Sus otros alfileres no le hicieron nada. Izuku hizo una mueca al mirar hacia abajo y ver el dobladillo roto y chamuscado de su chaqueta alrededor de su cintura. Apenas cuenta como si lo hubiera usado, se dijo a sí mismo. A Izuku le dolía el cuerpo. Incluso el más mínimo movimiento le hacía crujir los huesos. No perderé. Izuku movió lentamente su brazo hacia la parte posterior de su cadera, mientras su mano hurgaba en la bolsa blanda que todavía estaba sujeta a sus pantalones. ¿Tengo que levantarme? Los dedos de Izuku rozaron el alfiler que buscaba, y la conexión se produjo al envolver su cuerpo en un cálido abrazo. El verdete exhaló un suspiro renovado mientras sus heridas sanaban y recuperaba una buena cantidad de energía. ¿Por qué un héroe? Izuku se levantó y se arrancó el resto de la chaqueta, tomando a Ego y prendiéndolo en su camiseta blanca, justo sobre el corazón. Con más determinación, Izuku tomó la tira de tela que aún tenía sus alfileres y se la envolvió en la mano y el brazo. No se rinde. Y Ego comenzó a rugir dentro de él. Fuera de la cortina de humo, la multitud observaba el partido con atención. Todos estaban en el borde de sus asientos, esperando a ver qué sucedía a medida que la batalla alcanzaba su clímax. Bakugo observó el humo mientras se tomaba un minuto para recuperar el aliento. Sus brazos cayeron a los costados, sin fuerzas para mantenerlos en alto. Tendría que guardar lo poco que le quedaba para un último ataque. La espera empezó a cansarlo, con los nervios a flor de piel a medida que la frustración crecía. Adelante, nerd. Sé que no te vas a renunciar. Gritó Bakugo. Tanto él como la multitud no esperaban la respuesta que escucharon de Izuku. Sincronización. El humo se disipó, dejando que todos vieran a Izuku de pie, ileso. El verdete miró fijamente a Bakugo, con el brazo vendado extendido mientras invocaba su energía. 4 Six se combinaron, trabajando en unidad para un ataque final. Buster Shot le dio a Izuku 7 puntos de energía que rodearon a Bakugo. Excalibur les dio forma, transformándose en espadas, con órbita trabajando a su lado para mantenerlas. Y finalmente, destello, para que Izuku apareciera en su lugar. Bomba de cuchillas. Izuku tomó al instante la espada a la izquierda de Bakugo, atacando al rubio ceniza. El verdete lo siguió rápidamente, apareciendo frente a Bakugo y realizando un corte diagonal a través de su cuerpo. El bombardero de ojos rojos no tuvo tiempo de defenderse ni siquiera de contrarrestar el ataque de Izuku. Cada corte lo consumía, llevándolo al borde de la inconsciencia. Aún así, gracias a su tenacidad, Bakugo se mantuvo en pie. Sintiendo que el poder de la sincronización se agotaba, Izuku destelló hasta la última espada que le quedaba. Apareciendo detrás de Bakugo, Izuku puso fin al asunto con un floreo. La órbita surgió en su interior mientras su energía lo envolvía. El cuerpo del verdete se deslizó, atravesando a Bakugo mientras ejecutaba un corte vertical descendente. El tiempo se ralentizó en ese momento. Izuku mantuvo la mirada al frente mientras la tensión lo abandonaba. Incapaz de soportar más la tensión, Buster Shot se desplomó por completo.
El verdete sintió que el resto de sus Six se calmaban mientras Ego emitía un leve zumbido. Bakugo se arrodilló. Sus hombros se encorvaron mientras el rubio ceniza exhalaba pesadamente, con el cuerpo completamente agotado mientras luchaba por mantenerse consciente. Bakugo se impulsó con un pie, deslizando el otro debajo de él, solo para caer de rodillas al no poder levantarse. Bakugo cerró los ojos con fuerza, frustrado por lo que iba a decir a continuación. Me rindo, maldita sea. Mig tardó un momento en procesar las palabras del rubio ceniza. Bakugo Katsuki se ha rendido. Midoriya Izuku es el ganador. Bakugo ignoró a la multitud que lo vitoreaba. Frunció el ceño, enojado consigo mismo por tener que admitir la derrota, por admitir que había perdido contra Izuku. Bakugo quería gritar, desahogar su ira. Pero no pudo. Un par de zapatos rojos aparecieron en su campo de visión. Bakugo ni siquiera se molestó en levantar la vista. ¿Qué quieres, nerd? ¿Estás bien?, preguntó Izuku. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par ante la pregunta, y su mente regresó a aquel momento en el bosque. Su ira regresó al gruñir una respuesta. No necesito tu maldita compasión. Izuku miró a Bakugo y suspiró profundamente. Nunca fue lástima, Bakugo. Nunca pensé que era mejor que tú ni que no eras lo suficientemente fuerte. Bakugo se quedó en silencio. Un silencio se apoderó de los dos estudiantes. Izuku miró a su antiguo amigo con preocupación, esperando que el rubio ceniza dijera algo. Se supone que soy el mejor. El mejor héroe siempre gana. All Might siempre gana, dijo Bakugo abatido. Izuku no respondió de inmediato. Dejó que Bakugo tuviera un momento a solas. Al ver que el rubio ceniza seguía desanimado, Izuku extendió su mano vendada frente a Bakugo. Bueno, una vez me dijeron que los héroes más grandes son los que deciden levantarse de nuevo. Bakugo se quedó mirando la mano ofrecida de Izuku, sus ojos rojos permanecieron fijos mientras no hacía ningún movimiento durante un largo rato. El rubio ceniza dejó escapar un bufido y extendió su mano para agarrarla de Izuku. Pueden creerlo, espectadores y oyentes. Tras liderar el primer evento, formar el equipo ideal y sobrevivir a la lucha del segundo evento, para dominar el torneo, el ganador es el conejo verde de 1A, Midoriya Izuku. Los fuegos artificiales comenzaron a estallar en el aire, proyectando una infinidad de colores en el cielo. En el campo se encontraban todos los cursos de primer año, junto con varios reporteros y fotógrafos tras una pequeña barricada. Mig se encontraba junto a una zona descolorida del campo de hierba, con un micrófono en la mano, mientras se dirigía al estadio. Los eventos del primer año del Festival Deportivo de la UA de este año han concluido. Y ahora, dijo la heroína con clasificación R, moviendo el brazo con un gesto amplio mientras observaba a la multitud de estudiantes frente a ella, es hora de comenzar la ceremonia de premiación. Se lanzó otra ronda de fuegos artificiales mientras la multitud estallaba en vítores. El humo comenzó a extenderse y cubrió el área detrás de Mig, salpicando confeti. A través del humo blanco y tenue, se podía ver una silueta emergiendo del suelo. Izuku, Bakugo y Shoka estaban de pie en un podio, marcando su ubicación en el festival de este año. Izuku miró hacia el tercer puesto, con una mirada melancólica en su rostro mientras estaba preocupado por Ida. Al ver la expresión de su novio, Shoka le dedicó una sonrisa reconfortante. Oye, sé que es una lástima que Ida se haya perdido esto, pero todo estará bien. Podemos ver cómo está cuando regrese. El verdete sonrió ante el intento de Shoka de aliviar sus preocupaciones. Tienes razón, dijo asintiendo. Ya veremos cómo está más tarde. Quizás podamos ayudar en algo. Ahí está Midork. La pelinegra sonrió con suficiencia. Y ahora, entregar las medallas. Dijo Mig, interrumpiendo la discusión. ¿Y quién mejor para entregarles las medallas a nuestros estudiantes que el único? El único. El héroe número 1, All Might. Se oyeron risas desde lo alto de la arena. La imponente silueta del héroe captó la atención del público. Con un gran salto, el héroe número 1 saltó del ring y comenzó a caer en caída libre hacia el campo. El héroe musculoso aterrizó frente a la plataforma de los ganadores, enviando una pequeña onda de choque y un temblor mientras lo hacía. Estoy aquí para entregar las medallas. Proclamó con orgullo. Mig se dirigió hacia All Might, cargando con las 3 medallas de Izuku, Bakugo y Shoka. El héroe rubio saludó con la cabeza a la heroína de clasificación R y se acercó a Shoka.
Joven Sakurane, te felicito, dijo All Might mientras le colocaba la medalla de bronce en el cuello. Demostraste una habilidad asombrosa y un afán de nunca rendirte. Que un simple don de transformación puede tener tantas facetas que pueden llevar al límite incluso a los combatientes más complejos o hábiles. Siéntete orgullosa de lo que has logrado hoy. Gracias, All Might, dijo Shoka. Tras saludar a la pelinegra, All Might se dirigió hacia Bakugo con la medalla de plata en la mano, listo para entregársela al rubio ceniza. Bakugo no reaccionó. Sus ojos rojos parecían perder la mirada incluso con All Might frente a él. Joven Bakugo, veo que tenías dudas. ¿Recuerdas mis palabras de nuestro primer ejercicio? Preguntó el rubio héroe a su alumno. Sí. Lo hago. Respondió Bakugo. De todas formas, déjame recordarte. No siempre fui el héroe número 1. Tropecé. Caí. Pero cada vez me levanté, me sacudí el polvo y volví al trabajo. Soy el mejor no porque gane, sino porque nunca me rendí. All Might colocó suavemente la medalla alrededor del cuello de Bakugo. El rubio ceniza tomó el disco plateado y se miró el reflejo que brillaba en la superficie. Este es tu momento de levantarte y sacudirte el polvo. La próxima vez, podrás demostrarles a todos tu esfuerzo. El fuego pareció volver a los ojos rojo rubí de Bakugo tras escuchar las palabras del héroe número 1. Satisfecho, All Might se dirigió hacia Izuku. Joven Midoriya, me alegra verte destacar aquí hoy. Y aunque hayas ganado, no dejes de mejorar, dijo el héroe rubio mientras colocaba la medalla de oro alrededor del cuello de Izuku. Al hacerlo, ambos sintieron una conexión entre sus dones mientras Ego comenzaba a tararear. Ya sé que tienes lo necesario para ser un gran héroe, y hoy le demostraste al mundo lo que yo ya sabía. Sigue adelante. Estoy deseando verte, y a tus compañeros de curso, convertirse en héroes aún más grandes. All Might se giró para mirar al resto del alumnado de primer año. Hoy, estos son los estudiantes que ganaron. Pero fácilmente podría haber sido cualquiera de ustedes. Sigan mejorando, apóyense unos en otros para alcanzar su máximo potencial y levántense cuando fracasen. Todos, díganlo conmigo. Gritó el héroe número 1 a la multitud, señalando al cielo con el dedo. Vayan más allá. Plus Ultra. All Might sonrió al ver que los estudiantes y la multitud se unían. Gracias por su arduo trabajo y dedicación. Mientras la multitud seguía vitoreando, Izuku notó que All Might pareció aliviado por un instante. Inclinándose hacia su nuevo mentor, el verdete decidió preguntarle. Supongo que tenías algo más que decir. All Might miró a Izuku y asintió sutilmente, susurrando. Iba a agradecerles su esfuerzo, pero Nezu me convenció de lo contrario. Me alegro de que lo hiciera. Izuku sonrió y asintió. Buen comentario. Bueno gente, ese fue el capítulo número 30, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.